capítulo 18, de los versículos 15 al 20. Mateo capítulo 18, versículos 15 al 20. Este es el sermón correspondiente al día del Señor, 26 de agosto de 2018. Amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias porque tú estás hablando hoy a tu pueblo. Eres generoso al hablarnos a nosotros. Eres amplio al hablarnos y te damos las gracias por ello. Que hoy, Señor, tu palabra nos penetre a lo más profundo. Que hoy por tu palabra te conozcamos más y como iglesia seamos más santificados, o sea, seamos más transformados a tu imagen, que nos parezcamos más a ti, porque al contemplarte, al conocerte, tú nos vas a formar a tu imagen. Pero también suplicamos por aquellos que no han conocido, no han tenido esa relación con el Señor Jesucristo, para que hoy a través de este sermón te puedan conocer y puedan venir a ti, y que seas tú generoso, glorioso, majestuoso, dándoles salvación, porque es lo que afirma tu palabra. Te damos muchas gracias por este tu siervo, porque me has sostenido con la diestra de tu justicia para predicar tu palabra. Señor, a este que ha sido cobarde en su vida, le has dado fuerza y valentía para predicar tu palabra. Gracias, Señor, porque no soy yo, eres tú. A este que era indocto le has dado sabiduría para entender y predicar la palabra. Gracias te doy, porque no soy yo sino tú. A este hombre que era indigno, tú le diste salvación y pusiste en mí la dignidad de tu sangre preciosa, la dignidad de tu palabra, la dignidad del nuevo nacimiento para predicar tu palabra. No soy yo, eres tú, Señor. Solo soy vocero de tu palabra y te suplico me dirijas para ser fiel a tu palabra. Todo esto lo oramos en el nombre poderoso, glorioso, majestuoso de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén y amén. El sermón de esta mañana se titula El Rey enseña a corregir el pecado en su iglesia. Y está basado en Mateo capítulo 18, 15 al 20. Así habla el Espíritu Santo a su iglesia Ríos de Gracia en este día. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y haz de ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si se niega a hacerle caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y vamos a repetir juntos este verso. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Alabado sea nuestro Señor por su palabra, que es la verdad. Podemos sentarnos. Amén. Hoy estamos reunidos. ¿Qué quiere decir reunidos? A ver si podemos pensar por un momento. ¿Qué quiere decir reunidos? Reunidos, que está compuesto por dos vocablos. Re, que quiere decir volver a. Y unirnos, volver a estar unidos. Hoy nos volvemos a unir. Hoy volvemos a estar unidos alrededor de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Él lo dice aquí, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y cuán hermosas son estas palabras, porque nos transportan al tiempo en que se está sucediendo este sermón o esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos con la enseñanza del Señor Jesús a sus discípulos acerca de ser pequeños en el reino de los cielos. Entonces el Señor Jesús los tiene allí reunidos. Ellos están unidos alrededor de Cristo el Señor. Al igual que nosotros esta mañana. Hoy yo quiero andar con Cristo. Hoy yo quiero oír su tierna voz. Hoy yo quiero andar en su palabra.
Hoy yo quiero escucharle esto que estamos haciendo esta mañana. El mismo privilegio que tuvieron aquellos 12, hoy en día lo tenemos nosotros. Somos sus hijos y estamos reunidos a su alrededor y estamos disfrutando de su presencia. No olvides, su presencia está aquí. Y cuando su presencia está en medio de nosotros, Él nos enseña, así como le estaba enseñando a aquellos discípulos. Y vamos a recordar qué era lo que el Señor Jesús le estaba enseñando a los discípulos. Les estaba enseñando el principio de ser pequeños en el reino, de no querer ser grandes. El principio. En el reino de los cielos uno solo es grande, el rey. El resto debemos hacernos pequeños. Y vimos 3 aspectos de esa enseñanza. El primero es cuando Él les corrige al principio, en los primeros versículos 1 al 5, les corrige de su ambicioso, de su pecaminoso deseo de ser grandes en el reino. Y lo vimos cómo el Señor corrige esa pecaminosa ambición. Luego, Él les muestra algunas razones por las cuales no anhelemos ser grandes en el reino, sino ser pequeños. Y la primera es que en el reino de los cielos, mientras nosotros estemos en este periodo del presente siglo malo, vamos a estar expuestos a los pecados, vamos a estar expuestos a las tentaciones, vamos a estar expuestos a los tropiezos. Luego, en el tercer aspecto de la enseñanza que vimos hace 8 días, hace una semana, vimos el privilegio. Qué gran privilegio tenemos de ser pequeños en el reino. Cierto que somos cuidados como las ovejas del pastor. Fue algo muy hermoso, fue una ternura del Señor como nos trató la semana anterior, ese cuidado tan especial, ese privilegio que nos da de ser pequeños en el reino. Ahora el Señor procede a enseñar, pasa de esa base, esa teoría a la práctica. ¿Qué actitud debemos tener los pequeños en el reino? Y nos habla de algo muy puntual, el problema del pecado en su iglesia. ¿Cómo ser pequeños ante una situación que se presenta normalmente en la iglesia? El pecado. El texto que hoy estudiamos está muy ligado al resto de la enseñanza. Los versículos anteriores, el Señor, como buen pastor, conoce que sus ovejitas tenemos una fuerte tendencia a desviarnos. ¿Quién de ustedes no se ha desviado alguna vez? Así sea un metrico, así sea 100 metricos, sean 100 kilómetros, pero tenemos esa fuerte tendencia a desviarnos, esto es, a pecar. Por ello, Él dice que Él busca a sus ovejas, las corrige de su camino, les restaura, o sea, les lleva de nuevo al rebaño. Ahora, si Él, siendo Dios, Señor, Salvador, el maestro de los discípulos, tiene esta actitud con esos pequeños corderitos, ¿cuánto más nosotros? El Señor tiene ya sus 12, dice, si yo tengo esta actitud con las ovejitas pequeñas, con este pequeñito no está libre de pecar, él también cae en pecado, pero ¿qué hago yo? ¿Voto al pecador, lo expulso, lo echo? No, yo tomo a la ovejita perdida, la recojo, la corrijo, la vuelvo por el buen camino, la restauro, la retorno al redil, para que todos andemos juntos. Entonces, es lo que el Señor procede a hablarle a sus discípulos. Cómo corregirnos entre nosotros. Una de las marcas distintivas de la iglesia bíblica, de la verdadera iglesia, es la aplicación de disciplina para los hermanos que caen en pecado. ¿Por qué esta debe ser una de las marcas? Porque este fue el ejemplo y esta fue la ordenanza que nos dio nuestro buen pastor. Sin embargo, el ejercicio de este deber de los hermanos ha sido mal entendido y mal aplicado o practicado por la iglesia. Por ello, los hermanos
hermanos se resisten a acudir a la iglesia, a acudir como hermanos para que se aplique la disciplina en la iglesia. Porque no contemplan la disciplina desde el aspecto restaurativo, como nos lo enseña nuestro Señor, sino lo contemplan desde el aspecto castigador, ¿cierto? Entonces, el Señor, los hermanos no son muy afectos, no quieren mucho ir a la iglesia para que se aplique esa disciplina restaurativa, que es la que va a redundar en santificación. Y no solamente la santificación del que peca, sino la santificación de todo el cuerpo. Cuando nosotros corregimos y restauramos a un hermano, todo el cuerpo, toda la iglesia se santifica, no solo el hermano pecador. Cuando nosotros, o personalmente debo llevar un proceso de disciplina, yo soy santificado, hermanos. El Señor me va santificando, porque ese hermano que está delante de mí es un ejemplo de a dónde puedo yo llegar, y por ende me debo cuidar. Amén. Entonces, al observar la instrucción del Señor para corregir y restaurar a los pequeños corderitos del rebaño, vamos a contemplar tres aspectos que hoy vamos a discernir. Y estos aspectos los he titulado así. En primer lugar, los hermanos pecamos. Los hermanos pecamos. En segundo lugar, los hermanos nos corregimos. Y en tercer lugar, los hermanos son restaurados. Lo voy a repetir. Uno, los hermanos pecamos. Dos, los hermanos nos corregimos. Y tres, los hermanos somos restaurados. Miremos pues la palabra de Dios atentamente. Vayamos allí al versículo 15, en su parte A. Dice: si tu hermano peca contra ti, si tu hermano peca contra ti. Vamos a mirar otros dos versículos que nos hablan de cómo los hermanos pecamos. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 8 a 10, dice: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. ¿A quién le está escribiendo el apóstol Juan? ¿A impíos? ¿A incrédulos? No, le está escribiendo a sus hermanos de la iglesia. Es una carta universal a todos los hermanos de la iglesia. Y si nosotros decimos, es que yo no tengo pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y no estamos diciendo la verdad. Aunque aquí dice, y no tenemos la verdad, o sea, no tenemos a Cristo, porque quiere la verdad, un Cristo. Porque es un mentiroso el que diga, no, yo ya no peco, yo ya soy un durazo. No, si eso yo, ahora no, sobre las nubes, de gancho con los angelitos. Luego dice, si confesamos nuestros pecados. ¿Cómo así que si confesamos nuestros pecados? Pues claro, confesamos nuestros pecados porque hay pecados. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿De dónde nacen nuestros pecados? De que nosotros todavía queda un remanente de maldad, de pecado. Y dice, si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar a Él por mentiroso. O sea, agraviamos a nuestro Señor. Tú serías capaz de en este momento pararte aquí enfrente, si estuviera el Señor Jesucristo en cuerpo presente, y decirle, Jesús, tú eres un mentiroso. ¿Cierto que no? No haríamos eso. ¿Por qué? Porque sabemos que Él es la verdad. Él es la verdad. Él no miente. Él no solamente dice verdades, Él es su ser, es la verdad, porque Él es Dios. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar a Él por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Imagínense ustedes el agravio que hacemos al Señor cuando negamos nuestros pecados, cuando escondemos nuestros pecados.
No, yo no he pecado. No, yo no he hecho eso, hermano. No, yo no, pastor. No, lo que pasó es que tal cosa, pero no, yo no, sabiendo que tú has pecado. Estás diciéndole al Señor, le estás poniendo al Señor Jesús un escupitajo en su cara. Lo estás ofendiendo terriblemente porque estás diciendo, eres un mentiroso, Dios, eres un mentiroso, Jesús. Yo no he pecado, yo soy limpio, yo soy inmaculado. No, el Señor no quiere que nosotros neguemos nuestros pecados, sino que al contrario nos expongamos en nuestra pecaminosidad para ser limpiados de esa maldad. Él lo dice claramente, Él lo dice allí, no solamente nos perdona, Él es misericordioso para perdonarnos, pero también para limpiarnos. ¿Quieres ser limpiado de tu pecado? ¿Quieres irte en una santificación progresiva, cada vez más amplia, cada vez más parecido a Cristo? Confiesa tus pecados. Es que yo se los confieso solamente al Señor, Él me comprende. No, hermanos, hay muchos pecados que nosotros tenemos que confesar en la comunidad de los santos, en la iglesia, porque entre juntos oramos y vencemos al pecado, como lo vamos a ver ahorita. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2, seguimos. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. El Señor no quiere que pequemos. Como el Señor sabe que nosotros somos pecadores, entonces vamos a desbordarnos en el pecado. No, aquí el Señor dice claramente, mis queridos hijos. Los hijos de nuestro Señor no nos satisfacemos en el pecado. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Gálatas, capítulo 6, versículos 1 y 2. Gálatas, capítulo 6, versículos 1 y 2. Este es un versículo que debemos, ojalá, aprendérnoslo. En la versión que te quede más fácil. Gálatas capítulo 6, versículos 1 y 2. Hermanos, ¿a quién le está hablando? A la iglesia, a los hermanos, a los pequeñitos, a esos pequeños corderitos del Señor. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, no carnales, deben restaurarlo con una actitud humilde. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, los hermanos pecamos. Suena feo, es sucio, sí, pero es la realidad. Los hermanos pecamos. Ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. No se ponga de muy grandote y de muy superior a los pequeños, pensando que esos son los que pecan. En cambio yo ando bien. Yo ando bien con el Señor. ¿Eso qué se hace? Esos son esos que son unos impíos. Todavía no les ha brillado la luz de Cristo. Pero yo sí ando bien. El Señor dice, no. Ustedes deben restaurarlos a ellos con mansedumbre, pero ustedes deben cuidarse. No ves a que ustedes también caigan allá. Eso es un espejo que el Señor te pone. El que el otro hermano cayó en pecado es un espejo que el Señor te pone para que te mires tú mismo y sepas que tú también puedes caer. El versículo 2 dice, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y no solo por los nuestros. Perdón. Gálatas 6, 1, 2 dice, pero cuídense cada uno porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros, ¿a qué? A llevar sus cargas. El pecado en los santos no es un deleite. Ni un hermano que peca se siente feliz de haber pecado. Y llega el domingo a hacer fiesta. No, yo pequé, tan chévere. No. El pecado es una carga para todo, hermano.
Cada hermano que peca anda con una carga y entonces empieza a andar gacho, así, giboso, porque su pecado es una carga dura y le hace resentirse y le hace perder comunión con sus hermanos y se le hace difícil orar y se le hace difícil cantar himnos y se le hace difícil ir a la iglesia y se le hace difícil ir y ofrendar para el Señor porque hay pecado. Yo no he visto en las consejerías hermanos que se sientan, pastor, es que yo vengo a compartirle un pecado. Si usted supiera, pastor, lo bacano. No, cuando vienen los hermanos a consejería, infortunadamente la gran mayoría se han dejado absorber a tal punto por el pecado que ya están en una situación tan precaria que el trabajo tiene que ser muy profundo. Pero los hermanos siempre vienen, no, hermano, el pecado, yo debo confesar mi pecado, pastor, estoy muy mal, yo me siento mal, no me gusta el pecado, yo no sé si soy salvo, es que hasta no sé si soy salvo, me duele esto tan terrible. Hermanos, esta es una carga muy tenaz y el Señor dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Para la gran mayoría de gente, ser cristiano implica no pecar. Piensan que la característica del cristiano es, esos no pecan. Los cristianos no pecan. Y lo peor del caso es que cada uno tiene su concepto de pecado. Ellos se emborrachan, hacen todas las cosas horribles, caen en los pecados más graves y para ellos eso no es pecado. Pero ay de que un cristiano llegue a tomarse una malta en público. Ya lo tienen por, mira, está tomando cerveza, es un borracho. Más aún, aquí en la iglesia he tenido hermanos, pastor, por favor no vuelva a dar vino. Eso emborracha a la gente, eso le hace recordar su vida pasada. Oh, hermano, ¿cómo puede ser eso así? No, hermanos, nosotros como cristianos no somos personas que nunca volvemos a pecar. La Biblia lo está diciendo. Ahora, nosotros como cristianos caemos en pecado, pero ¿en dónde desarrollamos nuestra vida como cristianos? ¿En dónde se desarrolla nuestra vida como cristianos? Primero en nuestra familia y segundo en la iglesia. Entonces, nuestros pecados se hacen más evidentes en la iglesia. Por ello, ningún hermano puede creerse más grande que los demás. Porque el día menos pensado, tu pecado se va a hacer evidente. Ahora, el Señor está hablando allí a sus discípulos como un pequeño. ¿Y qué les hace saber? Que también en el asunto del pecado, uno se debe hacer pequeño. ¿Por qué? Un solo pecado lo hace uno el más miserable de todos los seres. Un solo pecado. Por ello es mejor hacernos pequeños. ¿Para qué? Para que el Señor lleve nuestra miseria a su corazón. Y de esta forma, al tener misericordia, la misericordia de Él, nosotros podemos tener misericordia con los hermanitos que pecan. ¿Qué debemos hacer ante nuestros pecados? Hermanos, ningún pecado de los hermanos nos puede escandalizar. Vamos a mirar tres cositas por qué ningún pecado nos puede escandalizar. Hermanos, porque el pecado de los hermanos nos es común a todos los creyentes. Sí, el uno miente, pero el otro roba, pero el otro no guarda el día del Señor. Cada uno de nosotros tenemos pecado. Y no podemos escandalizarnos porque fulano o sutano tuvo un pecado mayor que el otro. Pecado es pecado, hermanos. Entonces no nos podemos escandalizar. Por eso el Señor dice en Gálatas 6, pero cuídese cada uno porque también puede ser pecado. Puede caer, puede ser tentado en el pecado. El hecho de que tú no caigas en los pecados de otros no se debe a que tú seas muy bueno y muy santito. Se debe a que por la gracia de Dios has sido guardado de caer en esos pecados. Entonces no te sientas grande, porque no eres tú, es la gracia de Cristo en ti.
El otro lado es por su gracia, por la gracia de Dios, que Él permite que otros caigan en pecado. ¿Cómo así que es por gracia del Señor que otros caigan en pecado? O sea, que es gracia del Señor que otros pequen. Sí, es gracia. ¿Por qué? Porque la gracia nos lleva a formarnos a la imagen de Cristo. Y cuando un hermano cae en pecado, nosotros debemos tener amor por él para restaurarle. ¿Quién es el amor? Dios. Cristo. Dios el Señor. Dios es amor. Cristo es amor. El Espíritu es amor. Cuando Dios permite que otros caigan en pecado, es para que nosotros se haga la imagen de Cristo y seamos amor. No simplemente tengamos amor por otros, sino seamos como Cristo, seamos amor para aquellos que caen en pecado. ¿Lo estamos entendiendo, hermanos? En tercer lugar, los pecados de los hermanos no nos pueden escandalizar porque somos hijos de Dios, participantes de la misma familia de la fe, miembros los unos de los otros. El pecado, todo pecado en los creyentes ya ha sido perdonado por el Señor Jesucristo. Y si Él lo perdonó, no tenemos autoridad para criticar o condenar a otros porque ya cayeron en esos pecados. No podemos. El Señor ya los perdonó, es suficiente. Si Él nos perdonó, ¿quién eres tú para condenar? ¿Quién eres tú para burlarte de los pecados de otros o para chismear de los pecados de otros? Como les decía al principio, una problemática generalizada en la iglesia es que los hermanos nos negamos a exponer nuestros pecados por temor a ser juzgados, a ser condenados y a ser castigados por otros hermanos. Y es que en la tradición religiosa, cuando un hermano cae en pecado, se le tiene poca compasión. Hay un dicho muy antiguo en la iglesia o de la gente que dice: la iglesia es el único ejército que entierra a sus heridos o que mata a sus heridos. Siempre los ejércitos, aún los más perversos ejércitos, en la retaguardia al final viene un grupo, viene un contingente, unos soldados que vienen recogiendo los heridos y se los llevan a las trincheras para darles alivio, para rescatarlos. En la iglesia no. En la iglesia hay un hermano caído y todos le caemos. ¡Acábalo! ¡Sácalo! No es digno de que ande entre nosotros que somos tan santos y tan puritos. No, hermanos, eso no es así. Eso no es lo que enseña el Señor. El Señor dice que ya perdonó nuestros pecados y no podemos sentirnos superiores a otros. Ahora, este texto y esto que el Señor dice, los cristianos pecamos, o que vemos en la Biblia que los cristianos pecamos, no es un permiso, no es una visa, no es un pasaporte para que tú vivas en pecado. No, como iglesia no podemos tolerar el pecado como estilo de vida. Sí, el hermano cae en pecado, pero hay que trabajar con el hermano para que salga del pecado. Porque como cristianos, como santos, debemos mortificar el pecado, y no solamente de manera individual, sino corporativa. La iglesia, los miembros, el uno al otro y toda la comunidad, nos ministramos mutuamente para progresar en la santificación. ¿Qué es la santificación? Ser transformados a la imagen de Cristo. ¿Cuál es mi oficio como pastor? Hermanos, traerles la palabra para que sean transformados a la imagen de Cristo. ¿Cuál es el oficio de ustedes para con su pastor? Hermano, por medio de la palabra, que su pastor también sea transformado a la imagen de Cristo. Si tu hermano peca, tu pastor es un hermano. Si tu hermano peca contra ti, él también puede caer en pecados. El líder puede caer en pecados. El diácono puede caer en pecados. El líder, todos los hermanos podemos caer en pecado. Estamos expuestos a eso. Pero la iglesia no tolera el pecado. Esa es la identidad de la iglesia.
Entonces, ¿qué? ¿Los echamos a patadas? De ninguna manera. Lo que tenemos que hacer es llevar a los hermanos a la santificación, a que los hermanos tengamos la imagen de Cristo. Y ese es precisamente el segundo punto de nuestra enseñanza de esta mañana. Los hermanos nos corregimos. Mateo 18, 15 al 17a. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y él de ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Y si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Jesús, el Señor, nos enseña aquí el proceso para tratar a su hermano pecador, al hermano pecador. Lo primero que debe hacerse es confrontar el pecado. Ve a solas. Debes confrontar el pecado. Pensamos a veces que si un hermano peca, evidenciarle su pecado es como inmisericordia. Ay, no. Nosotros somos una iglesia de amor. Eso el Señor tome cuentas allá y lo arregle, ¿no? Ay, es que si le decimos que peca, ¿qué va a pasar? Hermano, cada vez que nosotros compartimos con nuestro hermano o ministramos con un hermano que ha caído en pecado y le confrontamos con su pecado, no es un acto de misericordia, no es un acto para avergonzarle, no es un acto para desnudarle. Al contrario, es un acto para cubrirlo, porque dice que en el amor cubrirá multitud de faltas. No que las pasará por alto, no que las ¿cómo se llama? Será cómplice de ella, no. El amor cubre, abraza la multitud de los pecados, procurando una restauración. Entonces, nosotros como hermanos, lo primero que tenemos que hacer en la corrección para nuestro hermano es evidenciarle su pecado. ¿Para qué? Para que se arrepienta y para que sea restaurado. Y de esta forma el hermano va a ser un mejor cristiano. La iglesia va a ser una mejor iglesia. Una iglesia en santificación. Entonces, ¿cuál es el propósito cuando evidenciamos el pecado? Corregir el camino. Hermano, esto que estás haciendo está fuera del camino. ¿Cuál camino? ¿Cuál camino? Jesús es el camino. No el camino a la moralidad, por donde mucha gente piensa. No, es que hay que retornarlo al camino de la moralidad para que la gente no nos juzgue y nos critique. No. Que la gente nos juzgue y nos critique lo de menos. Aunque no pecáramos, Jesucristo el Señor vino y no pecó, no hubo mancha en él. ¿Y qué hicieron? Lo criticaron, lo juzgaron, le inventaron falsos testigos. Eso de los carteles de los falsos testigos no nuevos, antes de la época del Señor Jesús ya existía. Le inventaron falsos testigos. No es para que la gente vea, ay, esa iglesia, ninguno peca, ninguno hace nada malo, ay, tan lindos que son. No. Es para que el hermano vuelva al camino, y el camino es Cristo. ¿Y ese camino a dónde nos lleva? A la casa del Padre, al cielo eterno, al paraíso de Dios, al paraíso a la morada de Abraham, nuestro Padre, a donde está el Señor reinando eternamente en gloria. Para allá vamos. Si vamos para allá, esta es la razón más importante por la cual debemos corregirnos. Porque allá no voy a llegar yo solito, Señor, aquí estoy, mire cómo yo me porté bien. No. Ay, mire yo cómo fui un buen cristiano. No, hermanos. A mí a veces me preguntan, pastor, ¿y en su iglesia cuántos hay? En nuestra iglesia hay 20 ovejitas y 2 cabras. Bueno, ya sabrán ustedes quiénes son las cabras, no lo voy a decir esta mañana. Ay, qué iglesia tan pequeña, 15 años y es lo mismo. No importa, tengo una seguridad. Vamos a entrar al reino. Porque durante 15 años
hemos trabajado en eso, en vivir en el reino para entrar en el cielo. Eso es nuestro trabajo. Yo no he hecho otra cosa y lo repito domingo a domingo. Por eso es que a la gente no le gusta y por eso vienen 2, 3 días y se van. Pero los que se han quedado es por eso, porque vamos junticos todos de la mano y le daremos gloria al Señor cuando entremos juntos al cielo. Juntos. Que no se haya perdido ninguna ovejita. ¿Por qué? Porque eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo como buen pastor. Entonces eso es lo que nosotros hacemos en esta iglesia: corregir el camino de aquellos que se desvían, porque si ellos se desvían, ¿a dónde van a terminar? En la muerte eterna. Pero para eso el Señor dio una iglesia que lleva su identidad de buen pastor para corregirlos y llevarlos otra vez por el buen camino. Ahora el Señor procede a decirnos cómo corregirlos. Dice: si tu hermano peca contra ti. Y aquí debemos tener sumo cuidado, porque algunas personas dicen: bueno, yo corregiré a mi hermano cuando mi hermano peque contra mí. Pero eso no es así. Aquí nosotros tenemos que ver que la iglesia es una comunidad. En ese momento eran sus 12 apóstoles y el niño que estaba allí y otros más que estaban con él, los 12, los 70, los 5,000 que estaban con él, que iban con él, que escuchaban su palabra. Entonces la iglesia es un cuerpo y el Señor dice que somos miembros conectados los unos con los otros, de tal manera que si yo peco, yo afecto a toda la iglesia. Y yo estoy pecando contra ti, cualquier pecado que sea. Si tú pecas, tú estás afectando a toda la iglesia. Y estás pecando contra mí. Entonces, ¿qué dice el Señor? Si tu hermano peca contra ti, debes ser corregido. Si tu hermano cayó en un pecado, tú lo sabes, tú debes ir a ese hermano. Ah, no, pero es que no pecó contra mí, el pecó fue contra Pedro. No, ve con él. Yo muchas veces he caído en pecados relacionales. Y los hermanos, ¿saben qué hacen? Mis hermanos, ¡oh!, se inflan como sapos y se van. Ese pastor, dice que pastor, y mire cómo me trató, ni me saludó. Y viene otro hermanito humilde y me dice: pastor, cometiste un error. ¿No te diste cuenta cómo trataste a la hermana Ángela? Y entonces ahí digo: ay, verdad, qué vergüenza. ¿Qué debo hacer? Yo venir a la hermana Ángela y pedirle perdón. Ya lo he hecho, porque quizás es una de las hermanas contra quien más peco. Y he tenido que hacerlo. Ay, hermana, perdóneme usted. Y ella dice: no, pastor, es que yo ya lo conozco usted y ya sé cómo es usted de pecador. Entonces, si yo veo que mi hermano pecó contra otro, yo no estoy involucrado, él está afectando el cuerpo. Entonces yo voy a donde el hermano que pecó y le voy a ver su falta. ¿Qué es lo siguiente que dice? Él va a ver su falta. ¿Por qué él va a ver su falta? Miren, hermanos, el pecado enceguece a las personas, sea pequeño o sea grande. Siempre nos enceguece. Entonces, como el pecado nos enceguece, yo no me doy cuenta de mi pecado muchas veces. El mismo salmista lo oró así: Señor, líbrame de mis pecados, especialmente aquellos que me son ocultos, o sea, de aquellos que no me doy cuenta tan fácilmente. El acto misericordioso de mi hermano venir a decirme: Héctor, pecaste. ¿Cómo así? Sí, pecaste. Uy, perdón, qué pena. Qué pena. Debo resarcir mi pecado. No es prejuzgando, no es chismeando como debemos hacer. El Señor dice: ve a solas con él y hazle ver su falta. Y mira lo que dice: a solas, no hagas un escándalo, no hagas un chisme en la iglesia. Y sabes una cosa, aún aquí caemos en ese pecado. Aunque gracias al Señor somos una iglesia de bajo nivel de chisme, pero aún aquí muchas veces caemos en ese pecado. Ay, hermanos, y el pastor, y esto, y botando basura. No, el Señor dice: ve a tu hermano a solas con él y hazle ver su falta.
Otro aspecto que debemos ver allí: el hermano quien es corregido debe ver que no se le está persiguiendo, que no se le está condenando, sino que se está procurando su bien para su crecimiento espiritual. Por eso la iglesia debe crecer en confianza mutua. Preferimos ser 20, 30, 50, una iglesia pequeña, que confiemos los unos en los otros, que confiemos los unos con los otros, y por eso propiciamos espacios de confianza, espacios de comunión, espacios de oración. Ustedes vieron las reuniones de los martes donde nos confiamos nuestros pecados, nuestros logros, nuestras luchas, y compartimos en oración todo esto sin juzgarnos. De eso se trata. ¿Cuál es el principio los miércoles en la reunión de parejas? Exactamente igual. Aquí vamos a exponer nuestra problemática de parejas, y lo que se oyó aquí se queda aquí. No sale de aquí, ni vamos a chismear, ni vamos a juzgar, porque todos estamos expuestos a caer en el pecado. Y de eso es lo que el Señor habla en su palabra en este aspecto. En la continuidad del proceso, el Señor dice que vaya a donde su hermano le haga caer en cuenta su pecado. Pero si él no te oye, ¿qué tienes que hacer? Ahora sí, ve y díselo al pastor y que lo saquen de la iglesia. No, ve y busca 2 o 3 hermanos más. Hermanos que sean maduros, hermanos que le puedan enseñar a otro hermano y hacerle ver su falta. Ha de saber cuál es su falta. Entonces el Señor ve a otros 2 o 3 hermanos para que el asunto se resuelva. Pero saben una cosa, a veces somos tan tercos y nuestro pecado nos hace ver, nos ciega y no nos permite ver. Seguimos en terquedad. Entonces ahí sí el Señor dice que se debe exponer a la iglesia. ¿Para qué? Para que lo avergüencen y lo sienten con orejas de burro atrás y le suspendan la Santa Cena por 2, ojalá por 5 años, y lo bajen del liderazgo y no le den oportunidad de nada. No, hermanitos, porque en la iglesia más hermanos con más sabiduría nos van a enseñar qué procedimiento debemos tener con esas personas. ¿Es correcto? Entonces, el hermano debe ser expuesto entre toda la iglesia para que haya más sabiduría, para que el hermano vea que con su pecado está afectando a todos y que la reacción del cuerpo no es su destrucción, sino su restauración, que lo que nosotros debemos hacer no es destruirlo, sino restaurarlo. La orden del Señor Jesús para su iglesia, ¿cuál es? Corrige, endereza los pasos de aquellos hermanos. ¿Cómo? Mediante una disciplina eclesiástica. Este es un proceso de discipulado. Y esta es una gran bendición, no es un mal como muchos lo piensan. Y entonces hipócritamente se guardan sus pecados, esconden sus pecados. No, hermanos, eso no es así. No hay nada más bueno para un hermano que cae en pecado que exponer, sacar a la luz su pecado, pedir ayuda y consejo, y ser corregidos y finalmente restaurados para la gloria de Dios. Si nosotros usáramos constantemente este proceso, ¿cuántos dolores de cabeza te quitarías de encima? ¿Y cuánto avance en santificación tendría la iglesia? Y aquí surge la pregunta: ¿cómo quieres tú ser tratado cuando pecas? El Señor nos da la regla de oro. Lo que tú quieres para ti, hazlo para los demás. ¿Cómo quieres tú ser tratado? Bueno, cuando tu hermano caiga en pecado, trátalo como tú quisieras que fueras tratado. Con compasión, con misericordia, pero con rectitud, con santidad, con disciplina. Y este es uno de los asuntos que he tenido a través del tiempo en la consejería. Los hermanos vienen el primer día, ay, pues
estoy muy mal, ayúdame. Bueno, entonces vamos a entrar en un proceso de discipulado y vamos a mirar y vamos a hacer esto. A la tercera sesión llaman, pastor, es que no puedo ir. Él se me trae una cosa. Y ahí, de ahí para adelante ya se acabó ese proceso. Porque no hay ni reverencia ni deseo de ser restaurado, de ser discipulado. La disciplina, el discipulado debe ser permanente, constante. Y a eso vamos a ver, al proceso de restauración. Me estoy entrando al tercer punto de antemano. Vamos a entrar al tercer punto. Los hermanos somos restaurados. Dice ahí el texto: si tu hermano te hace caso, has ganado a tu hermano. También dice el texto allí, para que todo asunto se resuelva todo asunto. ¿Cómo? Mediante el testimonio de 2 o 3 testigos, o sea, mediante el apoyo, mediante el servicio, mediante el discipulado de 2 o 3 testigos. El propósito principal de la disciplina eclesiástica es el darle la gloria a Dios. ¿Cómo? Mediante la restauración del pecador. La gloria, Dios recibe su gloria cuando un pecador es restaurado. La Biblia dice que Él hace fiesta, que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Yo no he visto en ningún verso de la Biblia que se haga una gran fiesta en los cielos cuando los pecadores se van para el infierno. Habrá la fiesta del gran triunfo, del triunfo final en Apocalipsis. Pero esto sea para los irredentos. Pero no he visto un solo texto en la Biblia que diga que el Señor se goza y hace una gran fiesta porque un pecador se perdió. No. Porque eso creció. Porque eso se opone a su perfecto plan. Plan que fue truncado por el pecado, pero que no fue vencido. El Señor restaura. Y si el Señor restaura, ¿qué quiere Él para el pecador en la iglesia? Para el hermano que peca, no es el pecador, es un santo que se desvió. Hay que corregirlo. Y de esta manera el Señor recibe toda la gloria. El propósito más importante en la disciplina eclesiástica es que Dios sea glorificado mediante la restauración del pecador por la palabra de Dios, no la restauración del pecador por la psicología o por razonamiento humano, no, por la palabra de Dios, por la oración y por el acompañamiento de los hermanos amorosos y misericordiosos. Esa es la forma como se restaura a un hermano que cae en pecado. Y qué lindo es participar. Aquí los martes oramos por nuestros hermanos uno a uno, frecuentemente. En nuestros devocionales con mi esposa oramos por nuestros hermanos. Y pronto haremos también vigilias de oración y quizás un tiempo de ayunar, poniendo siempre a nuestros hermanos en oración. Porque es que, hermano, la oración de fe del justo puede mucho, dice la palabra. Y nuestros hermanos necesitan de nuestras oraciones. Así como agradezco las oraciones que ustedes hicieron por mí ayer, que el Señor en su misericordia les condujo a orar, y los que no oraron por mí no se sientan condenados. Los sigo amando, el Señor los ama, y no hay ningún problema. Y si alguien oró, ay, yo oré por el pastor, yo soy tan lindo, yo soy tan linda. No. Tú oraste porque el Señor te trajo a mente el pastor que estaba allá en una mesa de cirugía. No es porque tú seas mejor, es que el Señor te lo puso. Y Él sabe a quién pone. Así mismo, Él pone a hermanos a orar por otros que pecan. Oremos por esos hermanos. Ahora, la palabra disciplina no significa castigo. La palabra disciplina proviene de un vocablo griego que es vaidea, que significa tutorear, que significa educar, formar, entrenar, instruir, corregir. La disciplina es el proceso de instruir y de corregir a un hermano. La disciplina debe producir en el creyente una corrección de su camino para una restauración. La disciplina produce en el creyente, como dice 2 Corintios 7:10,
un santo dolor, un santo arrepentimiento que conduce a vida. O sea, el propósito de la disciplina eclesiástica es que se produzca vida en aquel que por causa de su pecado ha muerto en determinados aspectos de su vida. Y es lo que yo les digo, un hermano que está en pecado empieza a andar así, con la joroba, no tiene amor para cantar al Señor porque tiene pecado, se relaciona muy poco con sus hermanos porque él piensa que todo el mundo sabe de su pecado y entonces empieza a andar sin fe, como un muerto. Pero cuando la disciplina viene y se produce un arrepentimiento, este arrepentimiento produce vida. Amén. Entonces, de eso se trata. Cuando el Señor nos habla de una restauración, no se refiere a otra cosa, sino que implantar el carácter de Cristo, que fue deformado por el pecado. O sea, poner la vida de Cristo en aquella persona. La disciplina esculpe la imagen de Cristo en el pecador, o mejor, en el creyente desviado. Esa es la verdadera restauración. ¿Cómo sabremos que un hermano salió de su pecado? ¿Cómo sabremos que fue corregido? ¿Y cómo sabremos que fue restaurado? Porque empezamos a ver en él la imagen de Cristo. Y cuando vemos la imagen de Cristo, podemos glorificar al Señor y deleitarnos en el Señor y decirle al hermano: eres libre de tu pecado. Ahora sigue siendo tan santo como el resto de la iglesia y vas a servir en la obra como el resto de la iglesia. No tienes impedimento. Ahora, vamos allí donde dice: y si incluso a la iglesia no le sacas, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. ¿Qué sucede cuando hay hermanos tan tercos, que no reciben ese llamado al arrepentimiento, esa restauración? El Señor dice que debe tratarse como si fuera un incrédulo. Cuando la persona ha sido llevada por todo el proceso y se resiste a la restauración continuando en su pecado, el Señor, óigalo bien, el Señor, no es un invento de esta iglesia, el Señor en su palabra, en este texto, ordena que el transgresor sea considerado fuera de la fraternidad de los hermanos. Fuera de la fraternidad de los hermanos. Y prestémosle atención a esto, porque hay una mala interpretación. Aquí se toma este versículo para decir: expúlsenlo de la iglesia, échenlo para afuera, ojalá la séptima paila del infierno. No, el Señor no está diciendo eso. El Señor dice que cuando una persona se resiste al proceso de edificación, de transformación, ¿qué hay que hacer con él? Hermano, trátalo como un gentil y un publicano. ¿Qué hay que hacer con los gentiles y publicanos? ¿Qué hay que hacer con los gentiles y publicanos? ¿Qué hay que hacer con la gente del mundo? ¿Despreciarlos? ¿Echarlos a la basura? ¿Mandarlos a la séptima paila del infierno? ¿No? ¿Qué hay que hacer? Predicarles el evangelio. ¿Qué es lo que pasa con estas personitas que se resisten a la disciplina eclesiástica? Hermanos, ellos no son del evangelio. Ellos son como gentiles y publicanos, entonces hay que predicarles el evangelio. ¿Y a dónde se predica el evangelio? En la iglesia. Entonces no los expulsamos de la iglesia, sino que esa persona ya ella misma se ha destituido de la fraternidad estrecha de los hermanos. Esa persona lo que necesita es que se le predique de nuevo el evangelio desde lo básico. Desde entonces Jesús comenzó a predicarles: el reino de los cielos ha venido, por lo tanto arrepiéntanse. Entonces vamos a seguir con lo mismo, hermano o amigo. No puedes participar de nuestra fraternidad porque claramente y con tus actitudes hemos visto que no eres hermano. Entonces ahora vamos a comenzar desde cero. Borrón y cuenta nueva. Falso positivo. Creíamos que tú eras, pero no eres. Entonces vamos a comenzar desde el principio. Cartilla Coquito número 1. Vamos a comenzar allí. Cree en el Señor Jesucristo. Y comienza
comienza de ahí todo el proceso. De la fe a la virtud, de la virtud al conocimiento, del conocimiento al dominio propio, y así hasta llegar ampliamente a las puertas de los cielos abiertas. Amén. Entonces el Señor dice que esto es lo que se debe hacer. Versículo 18 al 20, ya para terminar, dice: les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El Señor pone un sello a su enseñanza acerca de la disciplina y en la confirmación de la autoridad de la iglesia para ejercer la disciplina eclesiástica. No es una opción, no es una opción para los creyentes el ejercer disciplina eclesiástica, es un oficio. ¿Y de quién? De toda la iglesia, no solamente el pastor, los diáconos, los líderes. Es de toda la iglesia. Toda la iglesia tiene el deber de aplicar disciplina a los pecadores. ¿Por qué? Porque aquí dice: y donde ustedes estén reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. ¿Por qué hay que aplicar la disciplina en la iglesia? Porque Cristo está en medio de nosotros. Por honor al Señor Jesucristo, debemos aplicar la disciplina eclesiástica. Por la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Es que nosotros no estamos ante cualquier persona, estamos ante el Rey de Reyes, Señor de Señores, Santo de los Santos, eterno Dios supremo y glorioso y majestuoso, nuestro Redentor. Entonces la iglesia no se puede comportar como se le dé la gana. La iglesia se debe comportar en santidad porque está delante del santo y el santo está en medio de nosotros. Entonces debemos procurar una iglesia santa. Amén. Amén. Algo muy importante en esto, para terminar, es que la disciplina, los hermanos, debe hacerse en conjunto. No es un privilegio o una orden para el pastor o una manipulación del pastor. En muchas iglesias se hace esto. El pastor sencillamente dice: entras en disciplina, para atrás si no puedes tomar la cena. No, no es así. El punto es que los hermanos, en las decisiones disciplinarias extremas de la iglesia, debemos ir juntos y decidirlo juntos. Porque en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y no vamos a hacer un mal proceso, hermano. Un solo hombre, dos hombres, tres hombres en la iglesia pueden hacer un mal proceso contra el hermano. Pero cuando hay una multitud de sabios, santos, hombres y mujeres del Señor, se van a tomar las decisiones mejores. Somos los hermanos que desde común acuerdo con la santa palabra del Señor debemos ejercitar esta delegación. Y aquí quiero hacer un llamado a aquellas personas que aún no han creído en el Señor Jesucristo. Quizás hayan venido a la iglesia 2, 5 años, 10 años, pero aún no eres un cristiano, aún no eres miembro de la iglesia, aún no eres un hermano, porque quizás en ti hay pecado, o quizás no. El Señor dice que en ti hay pecado. Entonces tú te resistes a venir a Cristo porque hay pecado en ti. Entonces hasta que yo no esté limpio no vengo a Cristo. No, es al contrario, hermano. Amigo, amiga, es al contrario. Ven a Cristo para que Él te haga santo. El Señor conoce que tú eres pecador. ¿Y qué es lo que quiere Él? Tu arrepentimiento, y busca tu restauración. Si algún hermano en este momento está alejado de la iglesia porque sabe que está en situación de pecado, ven a Cristo, ven a la iglesia, confiesa tu pecado y apártate de él. Porque hoy el Señor te predicó el evangelio y esas son las buenas noticias. Cuando tú estás en pecado, puede venir a Cristo, porque Él tiene autoridad para perdonar tus pecados y limpiarte de tu maldad. Oye la invitación, ven a Cristo. Ven a Cristo. Si has sido hermano y te has separado por A o por B motivo de la comunión con Cristo, de la comunión con la iglesia, ven a Cristo. Hazle saber que tú has pecado.
Confiesa tu pecado, arrepiéntete de él. Y verás cómo Cristo obra en tu vida. Y verás cómo la iglesia obra en tu vida. Amada iglesia, esta es una exhortación para ti. Amémonos de corazón los unos a los otros.